Buenas tardes, profesores y estudiantes. Un saludo muy especial de parte del Consejo de Facultad y de parte del Departamento de Educación Avanzada. Mi nombre es Rudelena Quiroz, soy doctora en Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, y jefa del Departamento de Educación Avanzada. Bienvenidos al ciclo académico del doctorado en Educación con una pregunta que es muy interesante porque transversaliza realmente este ciclo y es ¿qué es la educación? Perspectivas epistemológicas. Esta invitación es realizada por el programa de doctorado y por el Departamento de Educación Avanzada. En esta ocasión iniciamos con la doctora Cristina Muñoz, que además estamos encantadas de recibirlas hoy en nuestra casa, la Universidad de Antioquia, quien este semestre es profesora visitante en nuestro doctorado. La profesora Muñoz está vinculada desde el 95 a la Universidad de Iowa, Estados Unidos, y como becaria de Fulbright desarrolla diferentes actividades académicas en el doctorado, vinculándose a la propuesta de internacionalización del currículo de los programas de posgrado en la Facultad de Educación. El tema que propondrá para este diálogo y la conversación en esta tarde es ¿la educación es cultura? Una respuesta a una pregunta privilegiada. Muchas gracias, doctora Cristina Muñoz. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y de corazón es bienvenida en esta casa que es su universidad, la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Bien pueda. Sí, muchas gracias, doctora Rudelena. Empiezo esta presentación como siempre se debe hacer, que es con agradecimiento profundo a los que lo hayan hecho posible. Hay dos instituciones a las cuales quiero extender mi profunda gratitud por la oportunidad de hablarles hoy. Una es la Comisión Fulbright de Colombia, que me hizo posible la estadía en Medellín, que me rescató de 4 meses de hielo y nieve en Iowa y me regaló la oportunidad de trabajar en colaboración con unos colegas espectaculares de la Universidad de Antioquia, que me han abierto sus puertas y sus ventanas y sus corazones para una experiencia de exploración en equipo que no tiene igual en mis décadas de labor investigativo. Algunos de los detalles más importantes que forman parte de mi charla de hoy salen del trabajo que venimos haciendo juntos y si el análisis que les presento hoy parece tener futuro, pueden estar muy seguros que no lo podría haber hecho yo sola. El otro agradecimiento es para la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, especialmente a la coordinadora del programa del doctorado, Dora Inés Chaverra, que ha trabajado incansablemente y con mucha amabilidad para hacer posible esta serie de charlas. Y a la doctora Rudelena Quiroz y a Jason Pérez, que me están acompañando hoy, a pesar de unos posibles acontecimientos en su vecindario. Cuando doña Dora Inés mencionó en febrero que existía esta cátedra y me preguntó si me interesaba responder a la pregunta, ¿qué es la educación? Fue como si hubiera esperado toda mi vida profesional a que alguien me hiciera esa pregunta sin saberlo. Cuando pude controlar mi sonrisa, que se estiraba no solo de oreja a oreja, sino dio 3 veces a mi cabeza, de inmediato le dije que obviamente que sí. Me interesaba responder y que obviamente la educación es la cultura. Si me vino tan rápidamente y tan definitiva a la mente esa respuesta, estoy muy segura que con hacer la misma pregunta a 10 educadores recibirían 10 respuestas igual de firmes y completamente distintas.
Por esa razón, quiero también agradecer el privilegio que es tener quien me hace la pregunta más esperada de mi vida profesional y unos momentos para responder. Obviamente hay contextos en los cuales la educación en sí es un privilegio, cuando debería ser, por ejemplo, un derecho. Dejando esa pregunta para otro día, arranco con mi argumento, que el propósito de la educación es transmitir y cultivar la cultura, de ser un espacio para negociar y resolver las tensiones y las contradicciones inevitables de la cultura. Para explicar este argumento, necesito explicar un poco de mi formación académica. Yo estudié en una disciplina que no existe ni en Latinoamérica ni prácticamente en el resto del mundo, que se llama la comunicación interpersonal. No tiene nada que ver con la comunicación social ni con la psicología. Lo más cercano en términos disciplinarios sería la antropología y la lingüística. Empecé en 1984 el intento de entender la cultura colombiana cuando me casé con un paisa nacido en Sevilla Valle, imagínense, que había vivido casi toda su vida en Bogotá. Nos conocimos y nos casamos en Estados Unidos y en 87 vine a hacer la tesis doctoral en Bogotá, estudiando los vocativos. Todas las opciones que uno tiene para dirigirse o referirse a otra persona. Tú y usted, querido mío, parce, home, mor, señor, doctor, ese patán, esa chanda, etc. Todos los matices del sistema honorífico me llevaron a hacer ciertas afirmaciones sobre la cultura expresada en la comunicación interpersonal entre bogotanos. En 2016 expandí mis estudios sobre la cultura colombiana en Medellín y empecé a trabajar con una comunidad escolar en Moravia, en la Comuna 4, en el Colegio Fe y Alegría. Basado en lo que venía aprendiendo en ese contexto, recibí una beca para estudiar la educación para la paz en Colombia, específicamente un esfuerzo llamado la Cátedra de la Paz, que forma parte de los Acuerdos de Paz de La Habana. El principio que ha guiado toda mi investigación en las culturas ajenas a la mía es el que me llamó a ese tema, la certidumbre que esto jamás podría pasar en mi país. En este caso, fue la meta de establecer un curso que se dictaría en cada aula de cada escuela del país, desde el preescolar hasta la educación adulta, con el objetivo de crear una cultura de la paz. Hay que admirar ese objetivo. Volveré a ese tema y lo que estoy aprendiendo junto con mis compañeras de trabajo en el contexto de unas ilustraciones de una definición de cómo defino la cultura en el sentido del argumento que estoy avanzando de qué es la educación. Desde ese marco de experiencia quiero proponer 4 características de la cultura relevantes a la educación. Primero, la cultura se comparte ampliamente. En eso es distinto a la personalidad de un individuo. Los chistes compartidos entre un grupo de amigos, la jerga de un grupo de profesionales y las condiciones climáticas. Yo con mis primos, que ves casi todos aquí reunidos, llevo más de medio siglo con un rito de despedida, que consiste en tocarle el uno al otro y decir, te toqué de último. De niños corríamos por todo el patio y hasta la calle, tocándose el uno al otro y gritando eso. Y el chiste consistía en ser el último en tocarle al que se iba o se quedaba. Ya que tenemos 60 y 70 años, no corremos. Pero sí sabemos todos los trucos para hacer lo mismo.
baja la ventana, que se me olvidó decirte, te toqué de último. Obviamente es una práctica duradera, ya que lleva más de medio siglo andando y lo hemos pasado a nuestros hijos y hasta los nietos, que también ven aquí. Pero no lo podemos llamar cultura, porque como no somos ni los Kardashian ni los Obama, no ha salido en los medios sociales ni en los medios masivos, y ninguno de ustedes reconocerá la práctica. Y apuesto a que mañana tampoco va a ser la nueva onda de la moda que todos los docentes de Antioquia se pongan a tocarles a los colegas y decir, te toqué de último. Para decir que algo es cultura, se tiene que notar que es una práctica ampliamente compartida y entendida de un grupo de personas. Pero hay muchas prácticas muy ampliamente compartidas que no se pueden considerar culturales porque no tienen un significado simbólico que se siente profundamente. Piensa en la práctica de tomar café. Obviamente es una de las más extendidas que se puede observar, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Pero hay una gran diferencia en el significado simbólico, en la decisión de tomar café o tomar Coca-Cola o no tomar nada, comparado con la decisión de hablarle a alguien de tú o de usted. Se puede decir que hay significado cultural en las formas de tomar café, en las interacciones que se tienen, que se cubren con la etiqueta, vamos a tomarnos un café, y hasta que exista una cultura del café en Colombia. Pero ninguno de esos tendría el mismo impacto como el que tendría para el futuro de un aspirante joven a un puesto de trabajo al tutear al rector de la universidad. Entre eso y la bofetada de Will Smith en los Oscar, estaríamos debatiendo por el mismo tiempo, por el significado tan profundo que tienen los pronombres en español. Como bien sabrán, esos pronombres no existen en español. Esos pronombres que existen en español no existen en inglés. Y nos causan dolores de cabeza sin fin a nosotros los hablantes no nativos, en parte por la parte lingüística y en gran parte por las reglas culturales que se reflejan en los patrones lingüísticos. Tercero, la cultura se cambia constantemente. Cuando hablo de las investigaciones que hice para la tesis doctoral, hace más de 30 años, siempre tengo que tildar cualquier afirmación con el marco de que en esa época Virgilio Barco era presidente de Colombia y el dólar estaba a 2,000 pesos. Mi hijo, que ven aquí, era un bebé de brazos y mi hija ni un pensamiento. Los cambios culturales que he visto en Colombia desde que escribí la tesis son tan extensos y tan profundos que cualquier observación que avanzo ahora lo hago con mucha precaución y mucha calificación de lo que decía en aquellos tiempos, de que Colombia era, quizás todavía es, una cultura sumamente colectivista y jerárquica, caracterizada por la necesidad interpersonal de balancear la confianza con el respeto. Quizás esas observaciones no sean del todo equivocadas hoy en día, pero viendo los cambios que han afectado a toda sociedad del mundo en los últimos 2 años del COVID, uno tiene que pensar que esos cambios pueden ser más profundos de todo lo que hemos visto en nuestras generaciones y que lo único que sabemos con seguridad es que no podremos ver la magnitud de esos cambios por mucho tiempo.
Además, los efectos de la tecnología en la enseñanza han sido quizás tan profundos como los cambios de las relaciones entre los profesores, sus estudiantes y los padres de familia en estos 30 años. Por cada cambio que se ve en la sociedad, por bien y por mal, tanto el proceso de la educación como su contenido se ve obligado a adoptar. Característica 4. La cultura es profundamente contradictoria. Como si esa naturaleza de cambio perpetuo fuera poco, la cultura es por naturaleza profundamente contradictoria. No podría ser lo contrario. Nosotros los seres humanos somos por naturaleza contradictorias. En los Estados Unidos decimos con orgullo que somos individualistas, pero también muy dedicados a nuestras familias. Uno mira a los patrones de movilidad geográfica, que ya tiene el resultado de que un gran porcentaje de la población norteamericana no tiene ningún familiar que vive cerca, o el rito sagrado de la niñez que más extrañó a mi marido colombiano, que consistía en que los niños, empezando con 5 o 6 años, querían quedarse a dormir en la casa de los amiguitos que vivían al frente, en vez de dormir en su propia casa, en su propia cama, con la familia que les adoraba. Y ve ilustraciones de esa contradicción. Dadas estas 4 características de la cultura, vuelvo y repito mi argumento central, que el propósito de la educación es transmitir y cultivar y negociar la cultura. Todos los que trabajamos en la educación sabemos de sobra que es una misión imposible resolver las tensiones intrínsecas de la cultura, precisamente por la naturaleza de la cultura, por razones de la naturaleza contradictoria y siempre en estado de cambio. Pero eso es la misión y eso es la educación. Voy a dar unos ejemplos de los 2 países donde he estudiado la cultura desde las aulas de clase para ilustrar esos puntos abstractos, para terminar describiendo lo que para mí es la promesa de ser educadora. Primer ejemplo, el Día de la Antioqueñidad. Todavía no he podido averiguar si existen celebraciones del tipo regional equivalentes a esta en otras partes de Colombia, pero les puedo asegurar que no tienen equivalente en mi país, ni siquiera en mi tierra natal de Texas, donde crecí, donde con mucho orgullo celebramos los vaqueros y los caballos, pero nunca pasan a ser eventos escolares. Esas celebraciones y recuerdos no llegan a ser cultura allá, o porque no se sienten tan profundamente, o porque se celebra lo nuevo sobre lo tradicional. Puede ser eso, y aquí es lo contrario. Todavía se celebra lo tradicional y se siente lo suficientemente profundamente como para dedicar un día al año a los vestidos típicos, las canciones y la música y la comida. Si a alguien de la comunidad escolar no le gustan las arepas y los frijoles o les parece desperdicio de tiempo, me imagino que se pueden quedar en casa ese día, pero tendrían un problema bastante grave con explicar a la comunidad escolar sus razones por no continuar con el Día de la Antioqueñidad. Ejemplo 2. La convivencia. Desde antes de la ley 1620 del
del 2013, la cual voy conociendo más a fondo que cualquier parte de nuestra propia Carta de Derechos, han existido los comités de convivencia en los colegios, tanto oficiales como privados. En Colombia, en nuestro equipo de investigación, estamos estudiando los manuales de convivencia como parte de la educación para la paz, y las variaciones entre esos documentos reflejan las diferencias en las instituciones educativas. Como seguramente se verán reflejadas esas diferencias en las distintas realizaciones de la Cátedra de la Paz. Entre varios aspectos de estos documentos que me llaman la atención es la palabra y el concepto de la convivencia en sí, porque convivencia no tiene ninguna traducción al inglés. En su sentido literal, no hay ningún misterio. Convivencia es el acto de vivir con otras personas, o en este caso, trabajar con ellos pacíficamente en un ambiente escolar. En los colegios de hoy en día, el manual de convivencia es, por un lado, un documento de aspiración que tiene que especificar tanto la misión, la naturaleza y el espíritu de la institución en sí, que es muy distinto si es el Colegio Fe y Alegría en Moravia, que si es un colegio bilingüe, privado, o un colegio religioso, o es el Colegio Lusitania Paz de Colombia, que fue creado como parte del proceso de la paz. Por otro lado, es un documento legal que existe por obligación del Estado para reglamentar la instrucción y la disciplina de personas jóvenes en proceso de crecer. Ahora, con la esperanza de enfocar menos en el castigo y más en la formación de personas para que puedan tener éxito en todos sus esfuerzos. Para los dos últimos ejemplos voy a voltear la mirada a mi propio país, donde nuestro sistema de educación parece estar más fragmentado y legalizado que jamás en la historia. Si todavía estamos de acuerdo en las escuelas en algo, es que deberían enseñar a los niños y niñas los que antes llamábamos mal escrito los 3 R's. A leer, a escribir y a hacer sumas. Si estamos de acuerdo en eso, es muy difícil encontrar más áreas de acuerdo. Sí persiste un rito que se instaló en los años 40, que cada aula de cada colegio y en muchos grupos de escolarización de casa empiezan el día jurando lealtad a la bandera. Yo me acuerdo muy claramente de niña que parábamos, mirábamos a la bandera, poníamos la mano en el corazón y recitábamos. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Era y sigue siendo el acto más ampliamente compartido entre las escuelas norteamericanas. Que tenga algún sentimiento profundo sería otra cuestión, porque eso depende de cada cual. Igual que el rito de rezar el Padre Nuestro al comenzar el día escolar. ¿Se siente profundamente o se recita porque los demás lo están haciendo? Y es más trabajo rehusar o poner pelea que hacerlo, como todos los otros días de la vida, mientras uno está pensando en el recreo o en el moño del pelo de la vecina. En los Estados Unidos, y aquí voy a parar y mirarles, en los Estados Unidos, por razones de la primera enmienda, tenemos derecho de rehusar participar en ese rito de jurar lealtad a la bandera.
Y eso se ha establecido en las Cortes. Por razones de la segunda enmienda, perdón, la cual especifica que todo ser humano tiene derecho a portar armas, ha llegado un rito cultural a la cual ningún estudiante en ninguna escuela, ni pública ni privada, tiene derecho de rehusar de participar. Y ese es mi ejemplo final. Ese rito son los simulacros de francotiradores activos, cuando a los muchachos les enseñan qué hacer cuando aparecen alguien con un fusil en la puerta de su escuela. Este es un cambio muy trágico que se ha visto en los últimos 20 años en mi país. Una actividad que cabe demasiado bien dentro de las 4 características de la cultura como naturaleza de la educación. Cuando alguien intenta decirme que Colombia es un país violento, no pasa ni un segundo antes de que yo les diga que jamás ha entrado alguien a un colegio a disparar a los estudiantes desconocidos que se encuentran por dentro. Y que yo les pregunte cuántos días han pasado en nuestro país desde el último evento de ese tipo. Una de nuestras desgracias nacionales es que los francotiradores en escuelas se han hecho tan frecuentes y tan comunes que ahora estamos enseñando a todos nuestros niños y niñas desde el preescolar qué deberían hacer si escuchan balas afuera de su aula. Es una práctica tan extendida como jurar lealtad a la bandera por necesidad. Y no hay ser humano que podría evitar sentirlo profundamente. Es un cambio radical desde los días en que mis propios hijos, que ya tienen 35 y 33 años, estaban en el colegio, que ellos nunca experimentaron esos simulacros. Y yo nunca experimenté el pavor de mandarlos al colegio, que mis familiares y mis amigos me describen hoy en día, sabiendo que en cualquier momento puede abrir la puerta principal de la escuela y puede entrar un hombre. Hasta ahora todos han sido masculinos, con una ametralladora, que compró con todo derecho a pesar de su historia de enfermedad mental y violencia doméstica. Y cada evento de balacera escolar enciende el mismo debate de la contradicción cultural entre el derecho inviolable a portar armas, el amor primordial por los hijos y el supuesto valor a la educación que siempre reclamamos como característica nacional. Cuando el amor a los hijos y el valor a la educación se enfrentan con el pavor de mandar a los niños a las escuelas, un efecto es la propagación de las escuelas en casa, una opción que más norteamericanos que nunca están considerando. Si cada día menos niños y jóvenes entran a las escuelas, ¿cómo se transmiten los valores y las prácticas culturales? ¿Cómo entendemos quiénes somos como pueblo? ¿Dónde negociamos las diferencias de opinión y experiencia y cómo entendemos los cambios constantes del significado? ¿Será que nos quedamos todos con las prácticas de te toqué de último y las preferencias de tomar café o Coca-Cola y no tenemos más en común que el juramento a la bandera? Yo como docente, lo cual es una profesión que siempre he sentido como el privilegio más grande de mi vida, tengo una visión más optimista.
Como soy profesora de español, tengo la oportunidad de enseñarles a mis estudiantes no solo las reglas del idioma, de tú y usted, tan complejas y tan siempre en proceso de cambio como son en Colombia y en todo el mundo hispanoparlante, sino también tengo la oportunidad de enseñarles la palabra y el concepto de convivencia. Gracias a la estadía en Medellín y este trabajo con un equipo de compañeras y compañeros maravillosos, tengo la oportunidad de compartir con mis colegas y mis estudiantes la idea de educación para la paz. Puedo enseñarles algo de la cultura colombiana, donde la familia es muchas veces realmente más importante que los deseos del individuo. Puedo hablarles del compañerismo en el grupo de la escuela y cómo es cuando cuenta para algo. No es una cura mágica para el acoso, ni para las fragmentaciones políticas, ni mucho menos para la violencia que estremece a nuestras sociedades. Pero inevitablemente vivir y convivir entre otras comunidades de personas con otras ideas profundas de qué es una persona y qué es una conexión entre personas y cuáles son las formas en las que podamos formar vínculos que nos ayudan a vivir en paz, nos ayuda a llevar esas nuevas ideas a nuestras propias escuelas, nuestros estudiantes y nuestras metas que siempre están por delante. De nuevo, muchas gracias por su atención y espero con mucha emoción sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias, doctora Cristine. Muchísimas gracias. La verdad es que a mí me emociona escucharla, porque la verdad, un poco, y como que con eso comienzo el diálogo, pues también agradeciéndole no solamente por su presencia y por esta introducción que nos da frente a la cátedra del doctorado, sino también esperando que hayan reacciones también dentro de los participantes. Recuerden que allí también hay posibilidades de que levantar la manito, de abrirles el espacio del audio, del video, para que hagan sus intervenciones, sus preguntas, sus comentarios. Entonces vamos a estar como atentos a ello. Pero mientras ustedes van pensando esta interlocución con la doctora Cristine, yo sí quisiera agradecerle personalmente esas características que tú nos brindas frente a la definición de cultura. Porque, por ejemplo, en el doctorado en Ciencias Pedagógicas en La Habana, Cuba, hablábamos un poco de que la educación indudablemente ayuda a la introducción a la cultura. Y la educación en sentido amplio es eso, de lo que tú nos propones hoy. Un asunto de transmitir y cultivar la cultura. Pero también lo veíamos como una educación en sentido estrecho. He pensado más en lo escolar, más en la sistematización que hace la escuela, que hacen los maestros, que hacen sus directivos, de pensar la escuela ya como también un objeto de estudio en concreto. Entonces, como que mirábamos esas dos posibilidades, una educación en sentido amplio, pensado desde la cultura, y un sentido más estrecho, pensado desde la escuela, y con unos objetos también pues particulares. Mientras el uno hablaba de los valores, de cómo se transmite eso, que me encantó, te toqué de último, cómo se transmite eso, que es parte de la vida, parte de la práctica, parte de los hábitos cotidianos, pero también cómo se lleva eso a la escuela, pensado más desde cómo sistematizar una disciplina, cómo enseñarla, cómo pensar en trabajar en los valores que la sociedad está necesitando, etc. Entonces, sin embargo, no nos dieron lo que tú nos diste hoy. Y es por eso que te lo agradezco. Bueno, es qué características tiene entonces esa cultura. Y me parece que nos abres todo un espectro, es de que se comparte, de que tiene un significado profundo, de que se cambia constantemente y que además es contradictorio. Y eso suena realmente como que, wow, que es todo eso, ¿cierto? Porque ¿cómo así que es constante pero también es contradictorio? Y como que
como que tiene un significado, pero también se comparte. Y ahí la dificultad de trabajar en la cultura, ¿cierto? Y de que para unos es una cosa muy importante y casi que sagrado, y hay otros en otras partes del mundo, en otras sociedades, donde eso no tiene nada que ver y hace parte como de lo que ya está en el paisaje, que ni siquiera lo pensamos o nos interesa reflexionar. Entonces, me encanta es eso que tú nos estás diciendo hoy, porque nos ayuda a pensar la educación también desde unas características, desde la cultura en este caso, pero también que nos pueda pensar en unas perspectivas diferentes, que no solamente es cultura, ¿cierto? Sino que también pueden ser, así como tú lo dijiste en tu introducción, otras cosas que a lo mejor creemos y estamos seguros que es eso, pero que al escuchar a otros, pues se nos va abriendo también un espectro de perspectivas frente a eso. Y yo pienso que el ser doctores en educación tenemos que manejar un campo que a veces no es solo el nuestro, es también de otros. Y ahí es donde tenemos que entrar en ese diálogo de construcción. Entonces, muchísimas gracias por eso, profe, la verdad me encantó. Y además esos ejemplos tan claros que pones, yo creo que ahí pues ya uno se deleita también con ellos. Bueno, no sé, los participantes están alzando la manito. Tenemos 17 participantes en este momento. No sé si alguien quiere compartirnos alguna pregunta, algún comentario. Si lo quiere hacer también por el chat o por las preguntas y respuestas que aquí abajito en Zoom. Diana Victoria Jaramillo tiene la mano. Ay, bueno, muchísimas gracias. Diana Victoria, bien pueda, profesora, un gusto tenerla. Dianita, bien pueda al ¿Ya puedo hablar? Sí, señora. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Es que como estaba sin audio y sin voz, bueno, mira a ver si el audio también me lo pueden dar. Está Bueno, bien, Dianita. listo. No, agradecerle pues a la profesora su charla. Yo valoro varias cosas de la charla para mi aprendizaje hoy. Una que me parece que ha sido una charla muy simple, pero cuando digo simple quiere decir no simple de falta de profundidad, sino al contrario. A partir de esos ejemplos que nos colocaste, la charla se vuelve muy profunda para nosotros comprender si somos una región de paz o no y si desde la escuela la podemos promover. Para mí eso ha sido muy importante. También entender esto de la palabra convivencia, ¿no? Entender a partir del ejemplo de la antioqueñidad cómo constituimos culturas hacia la paz, ¿no? Entonces, no, quería como agradecer que a partir de la sencillez de los ejemplos y como del cariño con que nos hablaste, podemos empezar a reconocer que la escuela, esa escuela que nosotros habitamos como docentes, cada día más podemos ayudar a construir esa paz, ¿no? Nosotros tuvimos un ejemplo en una tesis de maestría, justamente donde hablamos de la Cátedra de la Paz. La dirigió la profesora Carolina Tamayo, que ahora también nos está visitando. La dirigió con dos estudiantes donde hablábamos de esa Cátedra de la Paz a partir de las matemáticas, ¿no? Ah. Sí, es muy bonita la tesis, tiene algunas publicaciones ya, y mostrar cómo desde ese ejercicio tan elemental y tan simple de ser un profesor de matemáticas, podemos constituir ejemplos de promoción de la paz a partir de ejemplos tan sencillos como tú nos colocaste en la comunidad, el de los matrimonios, el de la familia. Bueno, entonces agradecer y creo que esta charla ya pues, nos queda grabada para compartirlas en diferentes cursos, porque siento que la escuela o nosotros como maestros o formadores de maestros no tenemos que ser grandes para alcanzar la paz.
con que subvirtamos el discurso clásico del aula o de pronto esa tradición del aula. Con esas pequeñas subversiones podemos ayudar a constituir culturalmente otros espacios de paz. Entonces era más como mi agradecimiento por las palabras que nos compartiste. Muchas gracias, Diana Victoria. Porque yo también te tenía una pregunta, doctora Cristina, mientras otros se animan a ir como en este diálogo, hablando y conversando. ¿Cómo hacer? Tú hablaste que la palabra convivencia no tiene traducción en el inglés y no es porque tampoco se tenga la obviedad de que es que no se necesita. Es que convivir con, eso lo requiere toda sociedad. Pero entonces, ¿cómo hacer para que realmente desde tu perspectiva y desde tu experiencia, que además es muy variada y creo que se complementa muy bien en eso de haber vivido y nacido en Norteamérica, pero también haber tenido mucha experiencia de vida y familia aquí en Colombia? Entonces, ¿cómo desde tu perspectiva, cómo podría trabajarse más este tema de la convivencia, de la paz, que creo que es un tema que para nosotros es una preocupación realmente muy constante? Ojalá supiera. Lo más loable para mí es que se ha reconocido que la convivencia es una aspiración y que hay que llamar la atención desde los más chiquitos hasta los que están en la educación adulta, que es una aspiración, es un valor central en la misión de la escuela. Yo creo que ni en eso estaríamos de acuerdo en Estados Unidos. Y en parte es por razones de nuestra estructura nacional, que algo que me ha impactado mucho es haber visto la influencia del sistema federal en Estados Unidos. Es decir, la estructura federal en Colombia, que en Colombia se puede hacer una ley 1620 que aplica a toda la nación, todo el país. Y todo el país, cada escuela está obligada a establecer un manual de convivencia, un comité de convivencia, especificar para nuestra institución educativa. Esto es lo que queremos. Así somos. Somos Fe y Alegría. Somos el Colegio Madre Laura. Somos el Colegio Bilingüe Fellini. Somos esta comunidad específica y en esta comunidad vamos a trabajar en la convivencia de esta forma. Bueno, eso se puede especificar al nivel nacional y todo colegio tiene que tener un documento escrito puesto en la web donde nosotros los investigadores lo podemos bajar y mirar lo más tranquilos. En Estados Unidos, como todo es a nivel no solo estatal, sino a nivel local. Lo que pasa en el estado que está a 70 kilómetros de mi casa puede estar completamente contradictorio a lo que pasa en las escuelas de mi pueblo. Y eso es el caso de todo de pie a pa. De las reglamentaciones, lo que pasamos en COVID fue obligar las máscaras en la escuela o no poder obligarlos. Bueno, y eso es
parte de la convivencia. Entender que los actos de uno tenía impacto en los demás. En mi estado no se podían, durante un tiempo, no podían obligar a los niños a llevar tapabocas a la escuela. Y en el estado a cada lado sí los obligaban. Es un ejemplo. Entonces, para volver a su pregunta, espero haber escogido el pronombre correcto. Para volver a la pregunta, la solución empieza en reconocer que hay un problema que todos queremos a nivel nacional solucionar. Y eso es lo único que yo sé. Espero que con estudiar muchos modelos de convivencia podemos quizás tener sugerencias de soluciones más concretas. Sí, así es, doctora. Bueno, a ver, Carlos Mario, profesor, Andrea, Alejandro, veo muchos allí, César Augusto, vamos, anímense pues a interactuar con la doctora, que además es un privilegio tenerla, y la verdad interesante. Juvenal, está levantando la mano, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juvenal. Buenas tardes, muchas gracias por los aportes que nos entregan en esta tarde. La pregunta es, pues me genera de pronto algo de inquietudes la manera como se concibe el concepto de cultura. Sobre todo porque pues hay sectores, hay análisis que cuando piensan, por ejemplo, en esos referentes que construyen la antioqueñidad, lo conciben como un proyecto político incluso del siglo XX. Es un proyecto muy reciente, marcado por élites locales. Incluso comparto esta posición, pues está amarrada a algunos referentes. Entonces, profesora, de acuerdo a las investigaciones que usted ha realizado, ¿cómo concibe este concepto de cultura? ¿Qué es abarcable? ¿Qué es rastreable de pronto en este contexto, de acuerdo a los análisis que usted ha realizado en la escuela y en lo que es el departamento? Pues me tendrías que explicar más de la antioqueñidad como proyecto político de los élites, porque de verdad es nuevo para mí. Yo lo único que he visto es una celebración en los colegios. Entonces, me interesa mucho escuchar más de lo que es otro lado de la moneda que no conozco nada, de modo que si puedes elaborar. Bueno, profesora, igual yo estoy inscrito en el taller que se va a llevar a cabo el 19 de abril y en mayo también. Yo creo que allí incluso la intención cuando pensaba en lo antropológico, en lo etnográfico, era precisamente acercarme a toda esta parte metodológica para analizar eso que sucede en nuestros contextos. Pues yo creo que allí voy a encontrar muchas respuestas y de pronto podríamos interactuar sobre el tema. Bueno. Porque no sé si de pronto aquí en el lugar pues habría posibilidad de ahondar en el asunto. Me quedaría de pronto pendiente con lo que vendríamos. Pero yo creo que, Juvenal, que sí valdría la pena de pronto un autor desde el que te estés basando o desde el que te estés dando la afirmación, porque eso también nos ayudaría a dilucidar cuál perspectiva es la que estás poniendo en juego allí, ¿cierto? Porque también hay unas perspectivas históricas que hablan de las regiones en Colombia y eso hace que a veces por orgullo retomemos esas raíces y que no trascendamos hacia otras formas de ver la realidad, ¿cierto? Y de ahí también que tengamos ciertas disgregaciones con otras regiones del país justamente por esos afianzamientos históricos. Pero bueno, esas son cosas que son las que hay que traer a estas discusiones y sería muy bueno tener referentes teóricos, entonces
rico, Juvenal, si nos pudieras compartir en estos días para que la profesora también pueda tener acceso a sus documentos antes del próximo taller. Eso también nos ayudaría a tener más posibilidades. Me gustaría saber más de ese punto de vista porque yo soy muy consciente de que siendo de afuera, veo todo lo que voy conociendo es de cierto punto de vista, que muchos de mis amigos colombianos me han tachado de ingenua y de tener una visión muy romántica de Colombia, y con toda tranquilidad acepto esas acusaciones. Bueno, adelante, Juvenal. Porque Juvenal dice en el chat que Santiago Castro, ese es uno de los autores en los que él se está referenciando. Bueno, Alejandro Lizarazo está pidiendo la palabra. Alejandro, bien puede. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Alejandro Lizarazo y agradecer por el espacio. Yo realmente no tengo un vínculo muy estrecho con la universidad ni con algún programa, pero pues digamos que por algunos vínculos por los lados me llegaron las formaciones y pues muy interesado y muy agradecido. Digamos que yo no tengo una pregunta como de un carácter muy profundo en términos de discutir o poner en discusión algún concepto que la doctora haya nombrado. Por el contrario, pues me pareció también una, por decirlo así, conferencia y como que sobre todo rescato lo mismo que rescataba ahorita la profesora, y son los ejemplos por medio de los cuales uno puede acercarse y entender esas distancias también de los constructos de convivencia que se tejen en los marcos de las escuelas norteamericanas y las escuelas colombianas. Y agradezco mucho el espacio por eso. Digamos que la intervención en este sentido mía va más que todo un poco hacia el asunto de la celebración de la antioqueñidad, ¿cierto? Como uno de esos referentes que nosotros tenemos de celebración de nuestra cultura, por medio de las cuales también nosotros, de una u otra manera, dentro del espacio educativo y dentro de lo que es educación, pues también transmitimos los contenidos y valores de la cultura, ¿cierto? O sea, educamos. Pero también son espacios de formación, ¿cierto? Formación entendido en otro sentido o en un sentido un poco más amplio, como esos espacios en donde no solo están circunscritos dentro del espacio educativo, sino que forman en otros espacios, pues, del contexto social de los estudiantes. En ese sentido, digamos que la antioqueñidad, aparte de esa función tan importante dentro del concepto de educación y formación, digamos que también habría que revisar un poco, y lo hablo desde el ejercicio como coordinador de una institución educativa de Medellín, de Manrique. También se perpetúan algunas formas de inclusive de discriminación y violencia hacia otros que no pertenecen o pertenecemos a esta región tan querida y tan amada por ciertas características de su cultura. Ajá. Entonces, es muy importante, por ejemplo, revisar bien y que se hiciera un ejercicio interesante de revisar. Nosotros lo hicimos este año con los carteles que los muchachos, digamos, hacen para ese día celebrar, y esas frases que terminan traduciendo ese amor por la cultura paisa, por la cultura antioqueña, y que finalmente terminan poniendo límites a que otros, ¿cierto?, hagan parte de ese orgullo, ¿cierto? Entonces es como entrar a analizar un poco hasta dónde eso que yo considero como propio, como mío, como tan íntimo, y adicionalmente con connotaciones de lo mejor, lo más, termina también en un ejercicio de exclusión, sobre todo en unos espacios que ya no son casi que propiamente de una cultura regional, sino que son espacios interculturales, ¿cierto? Son espacios en donde se mueven otras culturas, otras tradiciones que vienen de otros lugares, ¿cierto? Y Medellín es un lugar que ya está siendo
Medellín y todo el mundo, y con la globalización, y con, sobre todo, y también Colombia, con todo el proceso de conflicto interno y la movilización de la sociedad de una región a otra, y en este momento con la cantidad de migrantes que estamos recibiendo, tanto internos como, digamos que dentro del país y fuera del país, revisarse ese ejercicio desde ese punto de vista que termina a veces también, digamos, relegando, dejando en los límites otras cosas que son, digamos que otros valores que son importantes, otros contenidos culturales que no necesariamente deben verse menos observados, menos privilegiados, menos favorecidos. Entonces, es simplemente, digamos que, poner el ojo sobre eso. Muchísimas gracias. No, a usted, Alejandro. Esto me gustaría que hablemos mucho más sobre lo que acabas de decir. Me gustaría saber mucho más sobre el cuestionamiento que están haciendo sobre la idea de la antioqueñidad, porque bien puedo entender la exclusión que implica celebrar las tradiciones de antaño. Y todo lo que me acabas de decir me parece valiosísimo. Entonces, por favor, contáctame que quiero escuchar más de la experiencia que están teniendo en tu colegio. Claro que Además, sí. No sé cómo sería ahí el contacto, pero claro que sí. Sí, no, Sí. total, Alejandro, además porque lo que tú nos planteas yo creo que no es solamente a la profesora Cristina, sino que es un asunto también a profundizar. Realmente qué es lo que estamos transmitiendo desde la cultura, y no es nada pequeño, las cosas no son pequeñas, eso es, habría que analizar realmente qué valores estamos transmitiendo allí, y yo creo que nos dejas una inquietud muy grande. No solamente ustedes cómo lo están haciendo en tu colegio, sino también a los demás, ¿cierto? También eso nos Claro, pone a reflexionar a todos nosotros. Mira, sobre allí todo, Cristina te puso el correo de ella para que lo tengas en cuenta y Sí, puedan pero hacer. creo que solo llegó a usted, Ruth Elena. Ah, bueno, yo se lo escribo a todos. ¿Listo? Sí, muchas por gracias. favor. Ok, a usted. A usted. Gracias, profesora Ruth. Muchísimo gusto en verla. Muchas Muchas gracias a la gracias. muchas gracias. Muchas gracias a la profesora. Disfruté muchísimo la conferencia y lo que nos decía, pues su acento norteamericano era maravilloso, y cómo Ay, estudia la gracias. cultura. Ya quisiéramos muchos hablar medianamente el inglés con esa propiedad que lo hace con el español. Muchas gracias. Yo quiero, profesora, decirle dos cosas. Bueno, lo primero es que definitivamente todos los que he escuchado ahora, colegas, compañeros y amigos, han hablado del asunto de que cuando yo la escuchaba hablar a usted sobre la cultura, lo que usted estudia sobre la cultura, estas 4 características que nos menciona, a mí me quedó la impresión como que también le estaba dando o le estamos dando un valor bondadoso a dicha transmisión. Digo yo que es importante entonces transmitir esas culturas, pero le debo decir que yo, en la misma línea que los colegas y compañeros, yo me quedaba pensando, pero es que en esa Feria de la Antioqueñidad también se transmite que son las mujeres las que tienen que cocinar esos frijoles. Ay. Y entonces yo, que me disfruto muchísimo la Feria de la Antioqueñidad en el colegio, también tengo claro que ahí se ponen unos mensajes, por ejemplo, muy antioqueños, muy culturales, que dicen cosas como que no sea nena y no llore como una mujer, como una vieja. Bueno, entonces yo me quedé, profesora, con esta pregunta que se la quiero formular. Esto de la cultura y de su transmisión, pues siempre se debe hacer, porque es que yo le escuché, y usted me corrige, pero yo le escuché por ahí decir, que le alcancé a decir que nosotros en realidad, cuando educamos, en realidad lo que estamos es transmitiendo una cultura. Pero entonces, profesora, nosotros los que estamos en total desacuerdo con X o Y, no sé si cultura, sino más bien experiencia de la cultura, pues entonces nos tocaría dejar de ser educadores o dejar de ser profesores, porque pues yo no puedo, y eso es lo que le voy a poner otro ejemplo. En Santa Fe de Antioquia, ahora que viene la Semana Santa,
tengo un montón de personas, usted debería darse una vueltica por allá, que a la gente le gusta mucho eso, y se ponen unos disfraces, se ponen unas togas moradas y cargan santos y algunos se laceran. Y eso culturalmente también se transmite. Y yo no quisiera transmitirle eso a nadie, ni a mis hijos, ni a mi estudiante. Pero por otro lado, como mi experiencia de aula, de docente, siempre ha sido, por ejemplo, hablar de la física. Esa es la otra pregunta. Yo no sé si la física entonces es cultural, si eso es una cultura, y esa sí la transmito con más tranquilidad porque no está, pues, no sé si molestando a nadie, aunque por acá tengo colegas y amigos que dicen que esa es una cultura, pero hegemónica. Bueno, entonces, profesora, las dos cositas son esas. Nosotros, los profesores, en realidad estamos todo el tiempo transmitiendo culturas, es decir, nos tenemos que, estamos fregados, pues, como decimos por acá, y tenemos que hacerlo siempre. Y la otra pregunta es si estas cosas científicas se consideran culturales, en la medida, pues, que yo veo que yo sepa, en los currículos del mundo se enseña la física mecánica, por ejemplo. Gracias, profesora, muy amable. Doctor Iván, muchas gracias por tus preguntas, que ambas son buenísimas. Otra definición que hubiera podido dar para la cultura, que una vez me propuso un colega que valoraba mucho, decía, obviamente la cultura es un sitio de opresión y resistencia. Y yo creo que cualquier docente que se respete podría enfrentar la educación como cultura en ese sentido, que el papel del educador es enseñar a los estudiantes a reconocer su propio entorno cultural en el sentido de opresión y reconocer las formas de resistencia junto con el precio de la resistencia a veces. Que eso también se tiene que reconocer, pero no sé si eso responde a lo que estabas diciendo. No. Decir que estamos transmitiendo la cultura no quiere decir que lo estamos repitiendo, sino negociando, diciendo que toda cultura está cambiando en todo momento y podemos ser agentes de ese cambio. Ojalá lo seamos. A la segunda pregunta, que si las materias científicas también son cultura. Mi marido, que es ingeniero, rogaba a nuestros hijos de estudiar física, que eso era lo más básico, lo más importante, lo más fundamental de la vida humana. Y no logró mucho éxito, pero sí estudiaron lo que les exigía. Y yo diría que con convencerles de la importancia de la física, esa es la parte de la cultura que todas las disciplinas científicas tienen. Me encantaría ver lo que la profesora Diana Victoria mencionó de cómo es la Cátedra de la Paz en una aula de matemáticas, porque he venido siguiendo una serie de lecciones, creo que es de Bancolombia, que es La Paz se toma la palabra, y son ejercicios y actividades dirigidos a eso de la educación para la paz para cada materia. Entonces hay ciencias naturales, hay ciencias sociales y para todas las materias. Y yo creo que si se puede inculcar
lecciones para la paz en la matemática, obviamente se podría hacer lo mismo en la física. Y si hay forma de educar para la paz en la física, obviamente el aula de física es un sitio de crear, transmitir y negociar la cultura. Gracias por tus preguntas. Muy buenas, muy buenas. De hecho, yo creo que también allí, pues la educación, como lo dice la doctora Cristina, tiene unos elementos de conservación y otros elementos de transformación al interior de la misma educación, y si es pensado desde la cultura, entonces claro, hay ese elemento de tensión entre qué se conserva y qué se transforma. Y yo creo que ahí como docentes tenemos la potestad también de ayudar a eso de que hay que transformar, hay que hacerlo. Y a lo que haya que conservar, pues también se conserva, porque no es también cambiar por cambiar, es cambiar también con unos propósitos. Y yo sí pienso que el asunto de las disciplinas científicas definitivamente también tienen una orientación cultural, que es lo que privilegiamos en un momento dado históricamente para enseñar en la escuela, qué sacamos de los planes curriculares, qué se prioriza, a qué se le da más tiempo. Eso también tiene que ver con la cultura y con las necesidades sociales, económicas y políticas de un momento dado determinado de un país o de una región. De hecho, aquí quisiera, profesora, como leerle algo de lo que han estado escribiendo allí en el chat, que les agradecemos también mucho por esa participación. Denis Monsalve nos dice: gracias por todo. Creo que cada región tiene celebraciones de las que están orgullosos, sea la Feria de las Flores, el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Negros y Blancos. El problema no es la celebración o la fiesta. Considero que lo que se está perdiendo es el valor de la acogida. Mil gracias. Gracias a ti, Denis Monsalve, por esta. Iván Celi dice que gracias, profesora, por la respuesta, es muy amable. Y bueno, dice la profesora Diana Victoria, que el trabajo de maestría fue de la autoría de Daniela Montoya y Ángela Quiseno, dirigida por Carolina Tamayo, la que te estuvo comentando ahorita. Entonces te está dando como algunos datos ahí. Gracias, profesora Diana, por eso. Bueno, ¿quién otro quisiera como comentar o aportar como a esta conversación? Diana Victoria. Sí, dile a profesora, con los datos que le di de las dos autoras, puede encontrar la tesis y varios artículos que han publicado discutiendo esto de la educación matemática y la Cátedra de la Paz. Yo creo que con esos nombres ya puedes ubicar varios artículos y la tesis de maestría. Gracias. Bueno, miramos en el chat y dice Alejandro que considero que los conocimientos científicos también son contenidos de la cultura. Efectivamente, son creados por sujetos inmersos en contextos sociales y culturales. Muchas gracias, Alejandro. Sí, y en el propio contexto de si las mujeres pueden ser igual participantes en el contexto científico, si son igual de hábiles para las matemáticas, para la física, para las ciencias. Obviamente, eso es un campo muy bien ya explorado de la influencia cultural. ¿Qué más será? Me están enseñando mucho. Bella. Eso es un mutuo aprendizaje, profesor. Bueno, ¿alguien más? Profesores, estudiantes, igual pues este es un primer encuentro, digámoslo así, un primer encuentro amoroso, de acercamiento a lo que la profesora nos quiere compartir. Recuerden que también van a haber unos talleres más adelante donde ya algunos de ustedes están inscritos. Igual tenemos la posibilidad de abrir otros cupitos por allí si alguien más se anima, porque la verdad es que estos conocimientos se engrandecen en la medida que los compartimos, en la medida que los ponemos en común y bueno, y encontramos encuentros, desencuentros, encontramos perspectivas diferentes y eso es lo que definitivamente enriquece la educación.
Bueno, ¿alguien más? Sino para ir cerrando entonces la sesión. ¿Cómo nos inscribimos a los talleres? Pregunta Alejandro. Te voy a pasar ya mismo el correo de la jefatura y de educación, donde nos puedes hacer la solicitud, Alejandro, y te abrimos el espacio. ¿Listo? Muchas gracias a todos y todas por asistir. He aprendido mucho de sus comentarios y de verdad el placer de poder compartir mis pensamientos sobre esta pregunta tan deliciosa ha sido un deleite. Para nosotros también, profesora. Muchísimas gracias de verdad de corazón por iniciar esta cátedra que para nosotros es muy importante jalonar desde el departamento. Es un ciclo académico del doctorado en educación que apenas iniciamos hoy con la pregunta ¿qué es la educación? Perspectivas epistemológicas. Aquí también va a estar, por ejemplo, la profesora Diana Victoria también compartiéndonos esa perspectiva en algún momento. Y bueno, tú nos abres, digámoslo, el estandarte y es alto, así que bueno, nos toca a los demás mirar cómo más podemos ir engrandeciendo con estas perspectivas. Bueno, muchas gracias, profesora, por los aportes y muy interesante el diálogo.